hermanos, cantémosle a nuestro Dios. Él es santo, santo, santo. Cantemos de su grandeza, de su amor y de su gran poder. Nos acercamos a ti, nuestra fuerza es tu gozo, Señor. Ante ti venimos, oh Dios, pues fiel y grande eres tú, y todos a una voz cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Nos acercamos a ti, nuestra fuerza es tu gozo, Señor. Ante ti venimos, oh Dios, pues fiel y grande eres tú, y todos a una voz cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Se escuchará en todo lugar un canto nuevo para adorar. Se escuchará en todo lugar un canto nuevo para adorar. Y todos a una voz cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Santo, santo, santo y poderoso, santo, santo Dios. Santo, santo, santo y poderoso, santo, santo Dios. Santo, santo, santo y poderoso, santo, santo Dios. Santo, santo, santo y poderoso, santo, santo
Hola, ¿qué tal hermanos y amigos que nos ven? Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos a esta transmisión el día viernes. Hoy, bueno, es la última del año también porque hoy concluimos con nuestra serie Una Esperanza Viva. A través de varios meses estuvimos estudiando la primera carta del apóstol Pedro y hoy concluimos con los versículos 12 al 14. Espero haya sido de bendición y vamos a estudiar estos últimos versículos, así que vamos a hacer nuestra declaración bíblica y también oraremos, así que si tiene una Biblia a la mano, la levantamos y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por este espacio también para seguir aprendiendo de tu palabra y gracias por esta serie que nos permites concluir el día de hoy. Te pedimos que nos hables en esta hora a través de tu palabra, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a 1 de Pedro capítulo 5 y hoy vamos a ver los versículos 12 al 14. 1 de Pedro 5, 12 al 14 dice lo siguiente, permítanme leerlo. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Como ya decía, hoy llegamos al cierre de nuestras predicaciones, de esta serie de predicaciones que titulamos Una Esperanza Viva. Y a lo largo de estas semanas o de estos meses hemos aprendido que nuestra esperanza no es un simple deseo o algo mágico, sino es una certeza firme que está anclada en Jesucristo. En esta ocasión vamos a estudiar estos versículos que, aunque a primera vista parecen ser solo palabras de despedida, vamos a descubrir que contienen enseñanzas para nosotros, para la iglesia del Señor, instrucciones, ánimo y un llamado a permanecer firmes. Por eso el mensaje de hoy se titula Una iglesia con esperanza. Concluimos esta serie hablando de la iglesia, porque esta carta va dirigida a cristianos que componen justamente la iglesia del Señor. Por eso el sermón de hoy se titula así, una iglesia con esperanza. Una iglesia con esperanza, porque una iglesia que vive con la esperanza de Cristo es una iglesia que permanece unida, fortalecida y sostenida por la gracia del Señor. Así que vamos rápidamente a las enseñanzas. Son dos enseñanzas que quiero compartir. Y la primera es la siguiente. Enseñanza número 1. La iglesia se sostiene en la gracia de Dios. La iglesia se sostiene en la gracia de Dios o por la gracia de Dios, podríamos decirlo. Dice el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en el cual estáis. Pedro comienza esta conclusión recordando a los creyentes de la carta que fue escrita, que esta carta fue escrita a través de Silvano, también conocido como Silas en otros pasajes del Nuevo Testamento. Esto nos muestra, hermanos, una práctica común de aquella época, y es que el autor de la carta en ocasiones no la escribía él de su propia mano, sino que dictaba a alguien más, a un colaborador confiable, que la escribiera y la llevaba a su destino. En este caso, Pedro es el autor de esta carta, pero Silvano se cree que fue el que lo ayudó, el que escribió, y es el mensajero fiel a quien aseguró estas palabras. Y Pedro comienza esta carta o esta despedida testificando sobre la verdadera gracia de Dios, y también anima a los creyentes a permanecer firmes en ella. Toda la epístola, toda la carta de Pedro gira alrededor de este tema, la gracia de Dios, la gracia que salva, la gracia que fortalece, que sostiene, la gracia que nos capacita para vivir como hijos obedientes en medio del sufrimiento. Es evidente, hermanos, que Pedro reconoce que la iglesia del Señor existe por la gracia de Dios,
no existe por su propia fuerza, no existe por la estrategia humana o por la capacidad de sus miembros. La iglesia nace por la gracia de Dios, es sostenida por la gracia de Dios y continúa adelante por la gracia de Dios. Y esta verdad, hermanos, es crucial que la entendamos, que la entendamos. Y era importante señalarlo, que Pedro lo señalara para sus lectores, porque recordemos que los lectores originales estaban pasando persecución, rechazo, pruebas. Por eso Pedro no les ofrece soluciones humanas, sino que los dirige al fundamento, a la gracia de Dios. Pedro les dice que a pesar de todo lo que están pasando, deben seguir firmes, deben sostenerse por la gracia de Dios. A lo largo de toda la carta, Pedro los ha exhortado a no retroceder, a no desanimarse, a no dejar que las pruebas apaguen su fe, sino a permanecer firmes, arraigados en la gracia del Señor. Pedro sabe que las pruebas pueden sacudirlos, pueden sacudirnos, pero también recuerda que la gracia de Dios puede sostenerlos, la gracia de Dios. Entonces la enseñanza aquí es clara: en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, de la oposición, es la gracia de Dios la que sostiene a su iglesia. Cada uno de los miembros, cada uno de los hermanos a los que escribe Pedro, porque eran varios, vemos que eran hermanos que estaban enfrentando oposición, enfrentando persecución, y probablemente hubo ocasiones en las que quisieron retroceder, pero Pedro los anima con estas palabras y les dice, él les dice claramente: los amonesto, los animo a que sigan firmes en la gracia en la que están, la gracia verdadera del Señor, porque pues en ese momento había algunas ideas, doctrinas equivocadas. Por eso Pedro habla de la gracia verdadera del Señor en la cual están, dice. Así que la iglesia, hermanos, puede permanecer firme, y cada uno de nosotros puede permanecer de pie ante el mundo, porque somos sostenidos por su gracia. Podemos seguir proclamando de Cristo aun cuando haya presión. Podemos seguir viviendo como cristianos aunque el mundo nos rechace. ¿Por qué? Porque es Dios quien sostiene a su pueblo, a sus hijos, y es por su gracia. La gracia que sostuvo a los hermanos en ese momento, a los primeros cristianos, es la misma que nos sostiene hoy, hermanos. No somos iglesia porque somos fuertes, sino porque Dios es fiel y Él es fuerte y Él nos sostiene. No permanecemos vivos, no permanecemos como iglesia porque nunca fallamos, sino porque su gracia nunca nos suelta. Confiemos en la gracia del Señor, hermanos. La primera enseñanza, decíamos, la iglesia se sostiene por la gracia de Dios. La iglesia se sostiene por la gracia de Dios. En segundo lugar, segunda enseñanza, la iglesia es llamada a ser luz. La iglesia es llamada a ser luz. ¿Por qué digo esto? Bueno, versículos 13 y 14 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Pedro concluye su carta mencionando la iglesia que está en Babilonia, una expresión que ha generado diversas interpretaciones. En primer lugar, la palabra iglesia que vemos ahí, en el griego está en femenino, lo que indica que se refiere a una congregación, a un cuerpo local de creyentes que envía un saludo fraternal a otra iglesia. En cuanto al lugar llamado Babilonia, que menciona aquí Pedro, hay tres posibles razones o interpretaciones a lo que se refiere. Uno podría referirse a Babilonia literal, que es una región del Éufrates que aún existía en tiempos de Pedro, ese lugar. Probablemente pueda referirse a eso, al lugar literal, al lugar físico. Otros creen en Babilonia, en Egipto, un asentamiento militar romano cerca de lo que hoy es el Cairo. Entonces más bien era una zona, no como tal la ciudad. Y tercero, que es la opinión más aceptada por algunos, habla de una Babilonia de manera simbólica. Es una referencia simbólica a Roma, una ciudad conocida por su idolatría, por su corrupción moral y por la persecución a los cristianos.
En la Biblia vemos que Babilonia representa la cultura del mundo opuesta a Dios, mientras que Jerusalén representa la presencia de Dios, el pueblo del Señor. Así que si Pedro utiliza estos términos de manera simbólica, su intención sería mostrar que la iglesia está situada en medio de un entorno hostil, ¿no?, y espiritualmente oscuro. Y aún allí, Dios tiene un pueblo elegido, sostenido y fiel. Si se refiere a una cuestión geográfica, que estaba hablando desde Babilonia, pues no solo se refiere a eso, pero creo que no lo escribe solamente por expresar el lugar, sino que tiene relación con eso que acabo de decir, la parte simbólica. Entonces, esta observación que hace Pedro o esto que menciona es clave para entender lo que estamos diciendo. La iglesia existe en un mundo lleno de pecado, lleno de tinieblas, pero su llamado no es a esconderse, sino a hacer luz. No importa cuán corrupto o difícil sea el ambiente en el que vivimos, Dios siempre levanta a su iglesia, la sostiene y nos llama a hacer luz en medio de la oscuridad. ¿Y por qué hablamos de esta parte de ser luz? Pedro no lo dice solo por este contraste o este simbolismo de Babilonia. No solo lo menciona por eso, también lo vemos que nos llama a ser luz en la manera de vivir, en la manera en la que nos desenvolvemos como iglesia. Pedro vemos que incluye saludos personales, menciona a Marcos, dice a quien llama mi hijo, se refiere a una expresión de una relación espiritual profunda, su hijo espiritual. También a Silvano lo llama un hermano fiel. Vemos aquí esta cercanía de Pedro, esta relación que tenía. Eso nos recuerda que la iglesia se construye sobre relaciones reales, cercanas, llenas de amor, llenas de cariño. Después Pedro exhorta y dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Este saludo pues era común en la cultura del primer siglo, simbolizaba comunión, unidad, amor, ¿no? Era simplemente un beso que se daban, sobre todo entre hombres, como hoy en día dentro de nuestra cultura nos saludamos entre hombre y mujer con un beso en el cachete. Era parecido. Entonces Pedro habla de esa expresión de amor que deberían mostrarse como cristianos. Pedro no solo habla de una iglesia firme doctrinalmente, sino también una iglesia donde el amor se puede palpar. Y finalmente pronuncia una bendición, dice: paz sea con todos los que están en Jesucristo. Estas palabras nos recuerdan que la iglesia atraviese momentos de persecución. La paz de Cristo debe reinar en nuestros corazones, aun cuando el mundo fuera inestable o es inestable. Debemos de recordar esto, que la paz del Señor está con nosotros. Entonces, Pedro no llama solo a hacer luz a la iglesia en esta parte simbólica, en donde esté hacer luz. Sabemos que tenemos que hacer luz cada cristiano, sino también en nuestra manera de vivir, que se pueda notar esa relación. Hoy en día el mundo está lleno pues de odio, de envidia, de cada uno ve por sus propios intereses. Cada vez el amor se va enfriando. Por eso Pedro expresa que también como cristianos debe notarse en nuestra manera en la que vivimos. En resumen, el apóstol Pedro nos presenta el relato de una iglesia que vive en un mundo difícil, pero que tiene una identidad clara y una misión firme. Es una iglesia elegida por Dios, una iglesia que ama, una iglesia que vive en paz aún en tiempos de tormenta, y una iglesia llamada a ser luz en medio de Babilonia o en medio del mundo. Y esa es nuestra misión hoy. Hermanos, no fuimos llamados a ajustarnos a la oscuridad de nuestro entorno, sino a ser reflejo de Cristo, a ser luz. Seamos luz en medio de las tinieblas de este mundo. Que nuestra vida, nuestras palabras, que nuestro amor reflejen la esperanza viva que hemos recibido en Jesús. Así que la iglesia está llamada a ser luz, a ser luz. Seamos luz. Seamos luz. La iglesia, ya decíamos, se sostiene por la gracia de Dios, y la iglesia
está llamada a ser luz. Seamos parte de esa iglesia, seamos la iglesia del Señor que permanece firme en las dificultades y que es luz en medio del mundo en donde está. Hermanos, a lo largo de esta carta que hemos estudiado, el apóstol Pedro nos ha llevado una y otra vez a una misma verdad. En Cristo tenemos una esperanza viva, una esperanza segura, que no depende de las circunstancias, que no depende del clima espiritual, podemos decir, de este mundo, ni de lo que puedan hacer o decir las personas. Nuestra esperanza descansa en un Dios soberano, que no pierde el control y que sostiene a su pueblo en todo momento. Hoy vimos que somos la iglesia del Señor, que vivimos en medio de un mundo pues lleno de maldad, lleno de pecado, en donde quien nos sostiene es el Señor y que nos llama a ser luz. No somos una iglesia que nos sostenemos por mérito propio, por nuestras fuerzas, ni por nuestra estabilidad emocional. Dios es quien nos sostiene con su poderosa mano y nos invita a permanecer en esa gracia, especialmente cuando atravesamos pruebas, dudas o confusión. Y también recordamos que, aunque vivimos en un mundo que muchas veces parece una Babilonia, ¿no?, moderna, llena de tinieblas, confusión, injusticia, maldad, la iglesia no pierde su identidad. Dios nos plantó en medio de esta generación para hacer luz, una luz que se ve en lo que creemos, en lo que enseñamos y sobre todo en lo que vivimos. Somos llamados a reflejar el carácter de Cristo en cada palabra, en cada acción. Pedro, hermanos, nos muestra que la iglesia que persevera es aquella que permanece en la gracia de Dios. Es una iglesia que vive en paz y que brilla en medio de la oscuridad. Por eso el llamado para nosotros es claro y también es urgente. Desafío de este sermón, pero creo que de toda la serie, de todo el libro que hemos visto, toda la carta, es vivamos con esperanza viva, vivamos con esperanza. Hoy en día mucha gente vive en este mundo pues sin esperanza, vive solo por inercia, en automático, no tiene una esperanza clara, no tiene algo en qué depositar su vida, pero nosotros sí lo tenemos y es Cristo. Así que vivamos, hermanos, con una esperanza viva, una esperanza segura. Que cada día recordemos que no caminamos solos, que la gracia de Dios es suficiente y que fuimos enviados a este mundo en tinieblas para irradiar la luz de Cristo. Vivamos con la esperanza que esta carta nos enseña, el apóstol Pedro nos enseña una esperanza que transforma, sostiene y da propósito a todo lo que hacemos. Así que vivamos con una esperanza viva. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, gracias por esta serie también que nos permitiste llevar, Señor. Permítenos vivir, Señor, como hijos tuyos, Señor, en medio de un mundo lleno de tinieblas, Señor. Permite que podamos ser luz y también que podamos permanecer firmes en ti, Señor, porque es tu gracia la que nos sostiene. Gracias te damos por todo, Señor. Bendícenos y ayúdanos a vivir con una esperanza viva, que los demás puedan ver esto reflejado en nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para su vida y nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga.